Vámonos en estos momentos en vivo y en directo vía Skype a saludar a nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos ayude a analizar sin pelos en la lengua, sin censura, las noticias más importantes en este México, de la Rosario Robles, de los Emilio Lozoyas, de los Romero de Champs. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente, a todo el equipo Sin Censura, al auditorio. Creo que el tema de hoy es el combate a la corrupción. La pregunta sería persecución política o justicia. Creo que con esto iniciaríamos esta colaboración, Vicente. Y creo que estamos en Sin Censura, salvo que tú me digas lo contrario, estamos con que se trata de hacer justicia en México. Yo no veo ninguna persecución política. ¿Tú la ves? Claro que no, Vicente, y vamos a ir desgajando, ir analizando todos los sucesos y acontecimientos que se han ido presentando últimamente en México. Vámonos a la semana pasada y vámonos primero a el eje central de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El eje central de la campaña de Andrés Manuel López Obrador siempre fue el combate a la corrupción y la impunidad. Cuando arriba Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el eje central en su discurso ha sido siempre el combate a la corrupción y la impunidad. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué está haciendo el presidente de la República en este momento? Combatiendo la corrupción y la impunidad. Recordemos meses atrás, el combate al huachicoleo, los anuncios de que se venían investigaciones de los principales, de los casos más polémicos a nivel nacional y a nivel internacional. Odebrecht y estafa maestra. ¿Qué es lo que se está presentando actualmente en México? Vicente, efectivamente se está presentando un combate a la corrupción y se inician investigaciones contra todos aquellos que están relacionados en estos dos casos, Odebrecht y estafa maestra. Eso no es, y quiero ser muy enfático, a eso yo no considero una persecución política, y te voy a decir el por qué no es una persecución política. No lo es porque las investigaciones se han ido haciendo con cautela. No lo hizo desde el primer mes que entró, sino tomó un tiempo para recabar toda la información, todas las pruebas, llevar a cabo una investigación, y hemos visto cómo fue detenido, por ejemplo, empresarios como Alonso Ancira, cómo Juan Collado fue también detenido, cómo fue saliendo la información de Emilio Lozoya, a qué grado, al grado de que está involucrada su familia, de conformidad con la información oficial, siempre respetando en Sin Censura el principio de presunción de inocencia, pero ahí están los datos, Vicente. Esa es la realidad. Ahora, vámonos a la semana pasada. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador cuando una periodista del estado de Sonora denunció en la conferencia matutina, mejor conocida como Mañanera, un caso de corrupción en Sonora? Fue muy claro. Si hay evidencias, va a haber justicia. Inmediatamente recibieron a esta periodista en la Fiscalía Anticorrupción Federal y se presentaron las pruebas y evidencias documentales correspondientes. Es importante mencionar este caso porque estamos hablando que Andrés Manuel López Obrador va con el cero corrupción, cero impunidad, y eso implica, Vicente, que aquellos que son emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, alcaldes y legisladores, no están exentos del combate a la corrupción e impunidad por parte de Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa, mi querido Efraín. La justicia en México, Vicente, tristemente es de voluntades. Efraín, te escucho, Vicente. Ya que estás hablando de justicia y voluntades, no se puede hablar de una persecución política, por ejemplo, en el tema de Rosario Robles, porque esto surge de una investigación periodística. Y si en el otro sexenio, en el de Enrique Peña Nieto, no consideraron por voluntad o por falta de necesario investigar hasta por debajo de las piedras, haciendo alusión a las expresiones de la misma Rosario Robles,
pues no debería de tornarse en una posibilidad o presunción de persecución política, porque este nuevo gobierno, que como dices tú, le ha apostado a la lucha contra la corrupción, investigue lo que destaparon periodistas. Y en el caso de Emilio Lozoya Austin, en el caso de Ancira, yo la verdad no veo por dónde, igual que Juan Collado, que puedan siquiera tener una mínima autoridad moral para gritar persecución política, porque han sido de los peces gordos que se han beneficiado de esa falta de voluntad política de la que tú hablas en otros gobiernos para investigarlos, punto. Y ahí, en el mismo sentido, Romero de Champs y los que se sumen a la lista. Vicente, y te abono un poco. Andrés Manuel ya fue claro que va a combatir la corrupción e impunidad también contra aquellos alcaldes y legisladores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PTPs, que sean señalados y cuestionados y que tengan denuncias penales o de cualquier índole ante autoridades competentes, Vicente. Es decir, el criterio del combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento es parejo para todos. Aquí no hay que voy a perseguir políticamente a los del PRI, pero a los de Morena, PT, PES no los voy a tocar, porque ya lo dijo en su discurso la semana pasada, que se investigue a quien sea, habrá justicia. Fueron sus palabras en el caso de Sonora, Vicente. Tú como estratega y analista político, yo sé que somos amigos, sé que tienes un gran compromiso con Sin Censura, pero quiero que como estratega y analista político me digas abiertamente, ¿tú crees que exageramos a nosotros también cuestionar la cobertura de los otros medios? Porque pues estamos aquí y hemos sido blanco de cuestionamientos por lo que preguntamos o por lo que no preguntamos. Nos han metido en un saco ahí, han dicho incluso medios tradicionales que esto está arreglado de la mañanera, pero hoy yo digo, ¿cómo puede ser posible que le insistan a Andrés Manuel López Obrador con la idea de la persecución política, tomando como base los dichos de un personaje o de un personaje que está en libertad bajo fianza y que podría ser extraditado para que enfrente juicio, y el otro que de plano está prófugo de la justicia? ¿Cómo lo ves tú? Y te lo pregunto así abiertamente. ¿Exageramos? ¿Nos resbalamos? Dame tu opinión. Creo, Vicente, que Sin Censura siempre ha sido un medio que ha guardado los principios de objetividad e imparcialidad, de pluralidad. Soy testigo de ellos porque soy parte de los colaboradores en tu equipo, en tu programa. Y creo que en muchas ocasiones, te voy a hablar de lo que yo he vivido en tu programa, jamás he recibido una censura de parte de tu programa o que me hayas dicho, sabes que no platiques o no toques este tema, sino todo lo contrario. Siempre he tenido toda la libertad y como he hecho críticas constructivas hacia Andrés Manuel, también he señalado y he cuestionado acciones que han sido desaciertos y han sido errores, Vicente. Y eso aplica para cualquier tema, tanto para actores políticos de otros partidos políticos. Cuando hay un acierto, se aplaude. Cuando hay un error, se señala, pero siempre, Vicente, cuidando presentar las evidencias, las pruebas documentales, nunca hablando, podríamos decir, al aire, es decir, escupiendo para arriba, ¿no? Sin decir, sin tener los elementos para poder señalar a alguien. Siempre guardando esa profesionalidad en tu programa, porque es parte de ello, Vicente. ¿Tiene autoridad moral un Emilio Lozoya Austin para que incluso retomemos sus declaraciones con un gramo de seriedad? No podría juzgar si tiene autoridad moral o no tiene autoridad moral,
Lo que sí te puedo decir es que es una persona que es señalada y cuestionada en este momento, que es un actor que está vinculado a un proceso de investigación, está en una carpeta de investigación, y obviamente te voy a hablar como abogado. Siempre hay que respetar el principio de la presunción de inocencia en derecho. Ahí está la ciudadanía para que juzgue o prejuzgue si es o no moral que lo diga o no. Cada quien, Vicente, llega un momento en el que tiene el derecho de defenderse de cualquier forma, ya lo harán mediáticamente, lo harán jurídicamente, lo harán políticamente o de cualquier índole. Lo sabré, no hay mejor aliado, Vicente, que el tiempo. El tiempo nos dirá si fue moral o amoral. El presidente, perdón, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también está siendo señalado por su presunta participación en una triangulación ahí de muchos millones. Se investiga la mano de Osorio Chong. Se menciona a Osorio Chong, se menciona a Lozoya, se menciona a 11 exsecretarios junto a Rosario Robles en esto de la estafa maestra, pero pareciera que Enrique Peña Nieto es hasta hoy un intocable. ¿Cómo entenderlo, Efraín? Vicente, en la cuestión del derecho, para proceder contra alguien, pues tiene que haber elementos, pruebas sólidas, fehacientes para poder actuar. No, a ver, Efraín, perdóname, te respeto mucho, pero a ver, Efraín, si hay 11 exsecretarios señalados en la estafa maestra, si hoy van sobre Rosario Robles, si el exdirector de Pemex está prófugo de la justicia, si todos estos personajes, oye, sería un gran milagro de la historia que Enrique Peña Nieto no esté enterado o no, o sea, una blanca palomita. A eso me refiero, Efraín. Yo no estoy defendiendo a Enrique Peña Nieto, lo único que te estoy diciendo que todo va por etapas, es a donde quería llegar. Primero, se están investigando a todas aquellas personas que están vinculadas a estos escándalos de corrupción. Segundo, las investigaciones van a llegar a relacionar no solo a los actores principales, sino a todos aquellos que intervinieron en su momento para lograr su objetivo de estos presuntos actos de corrupción. Todo va en etapas, Vicente. Si en la etapa llega un momento, en una etapa donde hay todos los indicios para actuar contra un expresidente, yo creo que a Andrés Manuel López Obrador no le va a temblar la mano de investigar directamente a Enrique Peña Nieto. Yo no tengo la menor duda de eso. A lo que voy, ahora Vicente, déjame preguntarte. Es que, sí es inédito, histórico, que un presidente de la República esté investigando a un sinnúmero de exfuncionarios públicos de primer nivel de la administración anterior. Y eso hay que aplaudirlo, ¿sí? Y hay que aplaudirlo en el sentido de que Andrés Manuel está cumpliendo con acciones, su palabra y su discurso, es decir, con hechos. Y eso, Vicente, se necesitaba en México. La procuración, la administración de justicia, el combate a la corrupción y la impunidad. Lo estamos presenciando ahorita, Vicente. Y eso creo que es un gran avance. Es un avance. Ya el tiempo nos dirá, ¿sí?, hasta dónde llegan estas investigaciones. Déjame cerrar preguntándote algo que ya Rafa Herrera se lo preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es la procuración de justicia. Otra cosa es la aplicación, la administración de justicia. Con el Poder Judicial que tenemos, vamos a ver si se le demuestra su actuar irregular a Rosario Robles tras las rejas. Y te lo pregunto porque los abogados ya anunciaron amparo. Y ha habido amparo tras amparo tras amparo de todos estos peces gordos. ¿Qué paquetote también para un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador entender, como dice él, la independencia, pero a la vez enfrentarse a una realidad, un
poder judicial con muchos corruptos y en donde también reina el nepotismo, ¿no? Vicente, creo que la presión social y mediática va a generar que el Poder Judicial actúe, porque están saliendo a la luz pública precisamente la corrupción. Ya han sido señalados por organismos internacionales que se dedican a evaluar la corrupción y la impunidad. Precisamente el Poder Judicial es el número uno que genera o el que genera mayor corrupción en este país, Vicente. Entonces va a llegar un momento, desde mi punto de vista, y por estrategia política el presidente tiene que hacer lo que está haciendo en este momento, ya cuando esté bajo proceso del Poder Judicial y no hay avances. El presidente tiene toda la facultad y tiene toda la libertad de poder señalar al Poder Judicial porque no está cumpliendo con su trabajo, con su labor, Vicente. Y ahí vamos a ver el despertar de los mexicanos, Vicente. Que así sea. Ojalá que así sea. Que se presione desde abajo para que las cosas sucedan también arriba. Mi querido Efraín, ¿por qué no compartes con nuestra gente tus redes sociales para que te sigan, para que te busquen y para que estén al tanto de tus opiniones y comentarios? Claro, Vicente, muchas gracias. Ya nada más para terminar y concluir, Vicente, es muy importante también que la ciudadanía le dé seguimiento. ¿Qué ha pasado con los exgobernadores que han sido señalados y cuestionados? Porque ya nadie habla de ellos. Ahorita todo el mundo está centrado en Odebrecht, está centrado en estafa maestra. Sí, Vicente, me pueden encontrar en mi sitio web, que es efrainmartinezfigueroa.com. Ahí están todas las redes sociales, y en Facebook y en Twitter. En Facebook como EMF Consultoría Política y en Twitter como @EfraínMF, Vicente. Nos vemos en la próxima colaboración. Saludos a todo el equipo sin censura. Claro que sí, mi querido Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros sin censura. Y como ven, aquí no tenemos que estar necesariamente de acuerdo en todo para hablar sin pelos en la lengua, sin censura.